Nuevamente las cárceles se salen de control. Un motín en la Granja de Rehabilitación Canadá evidencia la fragilidad del sistema penitenciario. ¿Cómo solucionar este problema histórico? Participe del análisis con el hashtag SFMotín. Su opinión es muy importante. Pero antes, los dejo con este informe inicial de nuestro compañero Alberto Cardona. La guerra entre los grupos se registró por la lucha de poder de la venta de drogas y extorsiones. Al momento que las fuerzas de seguridad quisieron ingresar, fueron recibidos a balazos por los reclusos. El amotinamiento inició al momento que ingresaron a la visita a las familias. Los reclusos se armaron con machetes, palos, piedras y armas de grueso calibre para tomar de rehenes a los guardias penitenciarios. Las fuerzas del orden se mantenían en varios bloques para que nadie ingresara. En los distintos pasillos nuestras cámaras pudieron captar imágenes y declaraciones de los reos que aún se mantenían amotinados, afirmando que la lucha de las bandas continuarán a lo interno. ¿Pero qué pudieron escuchar? No se escuchó nada. Las familias gritaron por varias horas solicitando información a las autoridades del sistema penitenciario. El saldo de la trifulca, 17 reos asesinados. Las autoridades de la morgue de Escuintla indicaron que los cuerpos tenían señales de tortura. 3 de los reclusos fueron decapitados. Bienvenidos de nuevo a Sin Filtro. Era la nota de Alberto Cardona que nos pinta el panorama del sistema penitenciario y de esta noticia que hoy produjo la muerte de 17 reos. Para hablar del tema tenemos con nosotros a nuestros analistas, a los infiltrados de la casa, Estuardo Zapeta y Daniel Herring. Muy buenas noches. Bueno, queremos también decirles a las personas que nos siguen en su casa que pueden participar de esta discusión con el hashtag SFMotín y también con la encuesta en línea, donde le preguntamos, ¿quién cree usted que es el responsable del sistema penitenciario? Ahí vemos 3 opciones, puede ser gobernación, el ejército o la privatización. Vamos a la discusión de esta noticia, una nota que no es nueva. Hemos visto estos amotinamientos en el pasado, Estuardo. Bueno, primero agradecer todas las felicitaciones por el Día del Periodista. Yo quiero agradecerles a todos, en nombre de todos los que hacemos periodismo aquí en Guatevisión. Muchas gracias por las felicitaciones, por su reconocimiento y porque esta es nuestro día, nuestra pasión, nuestro llamado. Gracias, de veras. Y yo creo que eso nos ayuda a seguir hacia adelante. Primero, no es nuevo, ¿verdad? Hagamos números. Una cárcel que tiene capacidad para unas 600, 700, sin mucho personas, 700 sería sobrepoblación, en la cual hay 3.000, arriba de 3.000 ahorita. Primero, hacinamiento. Segundo, hay que ver si cumple la función el sistema penitenciario en Guatemala. Llama la atención el nombre, ¿no? Granja de Rehabilitación. La rehabilitación, o sea, rehabilitación. O sea, la capacidad que tiene el sistema para hacerlo. En hacinamiento creo que es muy complicado. Tercero, de hecho yo ya puse varios comentarios desde muy temprano acerca de las posibilidades. ¿Qué tal la privatización de las cárceles? Y yo sé que a muchos de ustedes les causa resquemor y me van a decir que la ley no lo permite, pero ¿por qué no pensamos un poco fuera de la... El modelo actual no funciona. No, el sistema actual no funciona, sí. y hay que hacer cambios a la ley. Y yo lo dejo en esos 3 puntos para iniciar ya el debate, es numeral SF Motín. Vamos, Daniel. Yo creo que hay que dejar claro que la pregunta que tenemos hoy en el programa es sobre el debería ser, ¿verdad? Un poquito en la línea de lo que está diciendo Estuardo, es ¿a quién le gustaría a usted ver que se hace cargo de las cárceles? Entonces va a ser interesante ver cuáles son cómo contesta la audiencia, porque dependiendo de cómo conteste, yo creo que va a mostrar hasta qué punto cree o no cree en la institución que es encargada. Sin ¿verdad? duda en este momento, Daniel, quien maneja las cárceles son los reclusos. Sí. Entonces, ¿cómo rompemos esa estructura en donde siempre hay un señor poderoso dentro de los centros penitenciarios que controla? Y en este caso,
hay indicios de que el enfrentamiento se da por extorsiones a los familiares que llegaban el día de visita. Digamos, lo que están diciendo, hay varias hipótesis que se están manejando, pero una que es la que más ha salido en estas horas es que un grupo de reclusos se rebela contra otro que está extorsionando a los familiares que llegan, ¿no? Yo creo que, bueno, en fin, aquí se pueden hablar de muchísimas carencias, de muchas cosas que se pueden hacer, pero yo señalaría, además de las que ha dicho Estuardo, señalaría una. No tenemos en el sistema penitenciario un sistema de clasificación de reos. ¿Están todos juntos? Están todos juntos. Entonces, en vez de medir peligrosidad, o sea, tú te llega un reo y dices, bueno, esta persona es directamente un psicópata o es una persona rehabilitable, ¿verdad? Que te daría hasta cierto punto en qué medida tienes que colocarlo en un lugar del sistema penitenciario y luego qué políticas públicas les tienes que aplicar. Llegan y meten al reo dependiendo de dónde hay sitio o donde más estrujados están los reos. Y esto genera, yo creo, que esta clase de dinámicas. Daniel, pero si se hace esa clasificación, por ejemplo, con esto de la granja penal en Canadá, haces la sumatoria, la resta, quedarían 2.000 reos que hay que asignarlos en algún lugar. ¿Dónde? En Guatemala no se han construido, no hay cárceles. No hay cárcel que pueda tener 2.000 reos, y yo uso la palabra reos, no uso privados de libertad, y esa cosa no sé quién se la inventó, pero yo uso reos. Esa es la palabra que yo voy a usar. 2.000, no tenemos espacio para eso. Hacinamiento de... Estamos en 18.000, por ahí estamos ahorita. La reclasificación es recomendable, sí. Pero ¿qué hacemos con esos 2.000 que nos quedan? Sí, son dos problemas distintos, ¿no? Uno es un problema de infraestructura, el otro es un problema de conceptualización, vamos a decirlo así, de quién es más peligroso y qué clase de políticas públicas tenemos que aplicarle a ese reo. Incluso asumiendo que no tenemos más infraestructuras, a mí me gustaría que hubiese 2.000, aunque estuviesen hacinados, pero 2.000 del mismo tipo de perfil criminal, que no tengas a perfiles criminales que son directamente predatorios, que son de una psicopatía muy difícil de corregir, muy difícil de rehabilitar. O sea, hay que decirlo, esto a lo mejor no suena muy políticamente correcto, pero hay alguna gente que no tiene solución, que van a seguir siendo violentos y que van a seguir siendo criminales porque hay razones desde neurobiológicas hasta sociológicas que no son respetables. O que hace que sea muy difícil o extremadamente difícil que se rehabiliten. En cambio hay otras personas, que son la mayoría, que sí tienen una posibilidad. Vamos a escuchar la opinión de un exdirector del sistema penitenciario sobre este problema y qué es lo que se debe, según el criterio de este exfuncionario, hacer en el sistema de cárceles del país. Adelante. Replantear una solución para que las personas que puedan salir de prisión y que nos ayuden a desasinar los centros de detención, que se haga rápido, pero se necesita una reforma urgente, porque de lo contrario, mientras no haya una reforma, lo que va a suceder es que se va a ir incrementando la población privada de libertad. Las declaraciones de Eddie Morales, exdirector del sistema penitenciario. Estuardo. Tiene razón, en ese punto tiene toda la razón. Tiene que haber también una política pública en la cual no todo sea castigable con cárcel. De hecho, el convenio 169, y ahí le doy un tip a todas las personas, el convenio 169 establece que, por ejemplo, para indígenas no debería existir cárcel. Un indígena no debería ser castigado con cárcel. Pero aquí pregunto, y yo hice una pregunta también en Facebook, en nuestro hashtag SFMotín, numeral SFMotín, si no es tiempo de hablar de la pena de muerte también. Porque, digamos, estamos entre una posibilidad de quién está a cargo de las cárceles. Yo digo privatización y me van a decir la ley no lo permite y todo eso. El ejército no se puede porque el artículo 19 dice que son civiles. Pero hay otros temas que vienen en paralelo con el tema de los motines y todo esto, que es la pena de muerte. Y es un tema que yo sé que a muchos, por cuestiones religiosas, morales, sí, levanta ronchas, pero lo tenemos que discutir. Pero, Estuardo, ¿qué pasa con los que no son rehabilitables, que decía Daniel? Pero ¿qué querrías tú solucionar con la pena de muerte en los problemas que estamos hablando ahora? Hay algunos, y lo explicaste bien, que no se pueden rehabilitar. Además hay crímenes y eso no tiene que ver si son rehabilitables o no, hay crímenes
que merecerían un castigo en esa línea. Que eso está establecido. Bueno, vamos a seguir hablando de esto, de qué sucede con todos estos reos que están pues hacinados en estos centros penitenciarios y que son un problema, como hoy se evidenció con esta noticia. Regresamos en un segundo. ¿Cómo te quieres ver hoy? ¿Qué quieres provocar hoy? Son preguntas que todos los días nos hacemos para lucir elegantemente atractivos. El código de vestimenta de las nuevas generaciones ha cambiado. Ahora puedes estar business casual con Pierre Cardin PCX y se trata de buen gusto y saber escoger lo que va bien contigo. Ahora es muy fácil lograrlo con la nueva colección Navidad 2015 de Pierre Cardin. Ya lo sabes, elegante sin ser demasiado formal. Claro, un aspecto profesional y relajado al mismo tiempo, porque estilo es cuestión de actitud. Pierre Cardin PCX, hay que lucirse. Mujeres TV, un espacio para ti, madre, esposa y amiga. Temas para mujeres emprendedoras, fuertes y valientes como tú. Con la conducción de Arlen Vado, todos los domingos, 18 horas, solo por Guatevisión. Guatevisión. Regresamos a Sin Filtro y vamos a la encuesta para conocer algunos resultados preliminares. Le consultamos a la audiencia quién es el responsable o quién debería ser el responsable del sistema penitenciario. Hay 3 opciones. Y bueno, dice que debería ser privatizado el sistema carcelario. 40% de la audiencia opina en ese sentido. Muy de cerca, 35%. Que debería ser el ejército el que se encargue de ese tema. Y por último, 25 gobernaciones. Eduardo, ¿qué les parecen los resultados? Que son los que de verdad tienen esa responsabilidad. Que deberían. O sea, lo que está diciendo la audiencia es, los televidentes están diciendo que quien tiene la responsabilidad es quien menos debería tener esa responsabilidad. Claro, pero como que ya no confían en el responsable y mejor traslademos ese manejo, esa administración a otra institución. Sí, no olvidemos, o a otro responsable, pero no olvidemos que el sistema de rehabilitación aquí, el sistema de prisiones, es parte de la cadena de justicia. Y este es el eslabón más débil. Y es el eslabón más débil. Es la cenicienta. Y lo que hace es que la cadena vuelve otra vez a regenerarse cuando llega a las cárceles, vuelve a regenerarse otra vez en impunidad y en criminalidad. Que en parte es lo que hablaba Eddie Morales, ¿verdad? Correcto, que es un problema de justicia, que haya cierta gente ahí que podría estar en su casa Y el perfectamente. juego de la corrupción. Ese es otro de los grandes temas en los motines de aquí. Llama la atención por qué se siguen dando estas requisas y se siguen encontrando celulares, estupefacientes, drogas y sobre todo armas de fuego. Pero es un problema de control institucional de las cárceles. O sea, ahí se evidencia que las autoridades no están en control de estos centros carcelarios. Y no lo han estado por años. Yo creo que aquí tenemos que recordar lo que pasó en Pavón y ese intento, donde por cierto participó el ejército, también en la toma de la granja, y sabemos todos también lo que ocurrió, de lo que derivó todo ese problema. Pero digamos, al final del día, ¿podemos controlar un espacio tan limitado como una cárcel? Yo creo que sí. O sea, no es una cuestión de falta de capacidad. Al final estamos hablando de un perímetro controlable. Sí, controlable, exacto. Otra cosa es que me digas, ¿eres capaz de dar seguridad en medio de Huehuetenango? Es posible que no, hay un problema geográfico ahí, ¿verdad? Pero aquí, en una cárcel controlada, yo creo que es una cuestión de incentivos de las personas que guardan esa... ¿Qué sucede? Pero el hacinamiento, ese es uno de los grandes temas que tenemos que ver. De hecho, muchísimas gracias al CIEN que nos enviaba, Corinne nos enviaba ahorita unos datos acerca Corinne Dedi, que es experta la experta precisamente en el sistema penitenciario de Guatemala, enviaba los datos de las muertes en estos centros de rehabilitación. Y es interesante ver que Canadá es el que siempre representa mayor cantidad de muertos
precisamente por amotinamiento en las granjas penales El en último Guatemala. se registró en noviembre. Esta cárcel ha registrado también otros eventos como fuga de reos, como intentos de fabricar túneles también. O sea, ya hay un problema ubicado en la Granja Canadá. Pero al parecer las autoridades no terminan de controlar ese perímetro, como bien decía Daniel. Insisto que la capacidad institucional no sé por qué no podría existir. No es tan difícil. Es verdad que... Es la corrupción. Es la Daniel, corrupción. Es la Ese es el corrupción. punto. Mira, a nadie le conviene que la cuestión funcione, porque ahí gana el que entra a los cigarros, el que entra a la televisión, y son televisiones de ese tamaño. Y esa que vos tenés atrás, Ahí hay muchas, pequeñita. hay muchas así. Es más grande la televisión que la cárcel. La señal ¿Cómo- telefónica. ¿Cómo entra la marihuana? ¿Cómo entra la cocaína? ¿Cómo entra todo? La señal, los cargadores, los teléfonos, los chips. Desde ahí se Ese siguen es un dando las negocio. extorsiones. Por eso es que no, o sea, sí se puede, pero no se quiere controlar ese espacio. Y volvemos otra vez a uno de los grandes problemas que tenemos en todo el Estado guatemalteco, que es la falta de profesionalización. O sea, los agentes penitenciarios no tienen una carrera, no tienen una seguridad laboral, no tienen una perspectiva de crecimiento, no hay, por tanto, una especialización en esos temas y por eso el sistema se vuelve tan vulnerable frente a las presiones, obviamente, de los reos, que son presiones a través de violencia, pero también son presiones a través de generar incentivos para esos guardias que están trabajando ahí. Y hablando de esos reos que controlan al interno lo que sucede en las cárceles, hablamos con otro exdirector del sistema penitenciario y esto fue lo que nos dijo. Capitán Byron Lima, que ha creado un imperio dentro del sistema penitenciario para poder cometer acciones que van al margen de la ley. Es decir, desde salir de las cárceles con permisos judiciales de 2, 3 días y con toda la frecuencia que se tenga, hasta de tener el control de que se llegó en un extremo, de que todos los días a las 6 de la tarde aproximadamente de todas las cárceles se le faxeaba a él, imagínense cuáles eran los privados de libertad que habían entrado para que pudiera decir cuál era la talacha, es decir, la cantidad de dinero que debía de aportar cada quien. Eran las palabras de Julio Talamonte, exdirector del sistema penitenciario, que se refería al reo Byron Lima. Y de ese tema vamos a seguir discutiendo aquí en Sin Filtro. Ya lo sabe, participe con el hashtag SFMotín. Queremos saber qué opina. Volvemos en un momento. Si te gusta la velocidad y quieres saber todo sobre el mundo motor, no te pierdas Todo sobre Ruedas. Sábados a las 6 y domingos a las 5 de la tarde, solo por Guatevisión. El Evangelio de la Verdad, predicado por el hermano Eli Soriano y el hermano Daniel Razón, ha llegado a Guatemala. De lunes a viernes, de 11:30 hasta medianoche y 30. Sábados y domingos, de las 8 de la mañana hasta las 9. Guatevisión. Seguimos en Sin Filtro analizando el tema de las cárceles y ya han llegado algunos mensajes de la audiencia. Nos dice Claudette, gobernación y sobre todo hay que dignificar la profesión, hace un énfasis en esto. Los salarios son de hambre, dicen, mientras tanto en el Ejecutivo pues no vemos eso mismo, dice. Hay otro mensaje también que viene del usuario Tequemón que dice, no puede analizarse el tema carcelario sin analizar su instrumentalización política ni su uso corrupto, lo que hablaba Estuardo. Y por último, otro mensaje que también ha llegado aquí a este foro de Sin Filtro es el de Leonel de Paz. Nos dice,
Que yo recuerde, ningún gobierno ha tenido el control de las cárceles. El control siempre lo han tenido los reclusos, y bueno, esto nos recuerda la declaración que hacía Talamonti sobre uno de los reos, ¿no?, del sistema penitenciario, y que habla mucho del tema de quién tiene el control de estos lugares. Pero quien quiera ver a Byron Lima como la causa del problema se está equivocando. Es un O sea, Byron Lima es la consecuencia del problema. Sí, Byron Lima es una persona es el reflejo de lo que se ve. Es una persona que desde, obviamente con sus contactos externos, pero desde dentro de la cárcel es capaz de aplicar una enorme cantidad de violencia, que es lo que pasó. O sea, cabezas cortadas, Ahora, él mismo lo dijo en una declaración. Ahora, si no fuera Byron, fuera otro personaje. Esto es un problema. Es más, esta idea de que Byron controla todas las, o controlaba todas las cárceles es absurda, digamos. Sí. Lo que ha pasado hoy es que tienes a un grupo de criminales muy peligrosos extorsionando a familiares de otras personas que están ahí, otros criminales también, pero que quizá no sean tan peligrosos. Y ese grupo de criminales se rebeló contra el grupo que estaba extorsionando. Eso no lo estaba controlando Byron Lima. Byron Lima controlaba una cárcel y luego tenía la capacidad de influir en el sistema político a través de redes de corrupción, pero Byron Lima, y hablar de Byron Lima como el problema, es un error. Hay que hablar de los problemas sistémicos, y ahí es donde tenemos un problema de infraestructuras enorme, por eso tenemos el hacinamiento que tenemos un problema de capacitación del personal, tenemos a guardias del sistema penitenciario que están muy mal capacitados y muy mal pagados, ¿verdad? Y luego tenemos un problema de clasificación de reos. Yo insistiría otra vez en eso. O sea, tenemos a reos que son auténticos criminales predatorios al lado de gente que en muchos casos podría tener una medida sustitutiva y podría estar en su casa. Se convierte todo en una academia del crimen, ¿no? Porque si entra a este sistema una persona tal vez por otro tipo de delito y se junta con estos criminales, estás enseñándoles el lado más oscuro de la humanidad. Pero, ¿qué pasa con el fin del sistema penitenciario? O sea, estamos mal si creemos que las cárceles son para que lleguen las personas a podrirse o que sean torturadas. No, tiene que haber un sistema de rehabilitación, un sistema de reinserción social para estas personas que pueden ser rescatables. Las que ¿Qué le estamos dando a esos guatemaltecos que han cometido una falta, han cometido un delito? Claro, por está, supuesto, pero que no va a tener la posibilidad de reinsertarse socialmente. Mira, yo quiero regresar al tema de Byron Lima, porque yo creo que ese es un mito que tenemos que deshacer. Creo que muchos de estas gentes que estuvo en el sistema y empieza a hablar de Byron Lima, lo que quieren es justificar su fracaso. Ellos fueron los fracasados. Y uno de los fracasos es precisamente que hay una posibilidad que de lo que no se pudo controlar, entonces haya alguien que ellos le echen la culpa de control. Y la pregunta la teníamos desde el principio: ese espacio pequeño sí se puede controlar. Sí. No se quiere porque la corrupción es muy grande. Y eso es uno. Y con respuesta a lo que aquí los televidentes están enviando respuestas acerca de, por ejemplo, qué prohibiciones hay y qué prohibiciones no hay. Dice, y muchas gracias por los comentarios, la ley no prohíbe la construcción y administración de cárcel por el sector privado. La ley de alianzas público-privadas, de hecho, facilita el camino para esa posibilidad. Digamos, se pueden tener cárceles que sean unas alianzas público-privadas, otras que sean por el Estado. Pensemos fuera de la caja. Hay que decir una cosa: la UNE, con Sandra Torres, era una de las propuestas que tenía la gestión privada de las cárceles. Y por último, hay una prohibición constitucional para que el ejército lo haga, porque la justicia no puede estar en fuero militar. Y siendo el último eslabón de la cadena de justicia, el ejército estaría limitado. Ese es el artículo 19 de la Constitución, a propósito, ¿verdad? Hay también un usuario que nos envía un mensaje, dice: ya se está gastando mucho en los reos, pónganlos a trabajar, pónganlos a producir. Que también durante la campaña se escuchó mucho eso, ¿no? De poner a trabajar a los reos. Hay otro mensaje que nos envían y dice: darle la construcción de las cárceles al sector privado, pero si los empresarios también son corruptos, nos envían acá. O sea, tenemos que buscar soluciones porque el sistema actual no funciona. Mira, el sistema actual solo está reproduciendo criminales. La construcción siempre va a ser una licitación, porque el Estado no tiene una empresa constructora o una parte constructora que vaya a hacer una cárcel. O sea, eso está claro. Aquí es cuando hablamos de privatización, estamos hablando de privatizar la gestión de las cárceles. O sea, que tú tengas un sistema de justicia que de alguna manera entregue a un centro penitenciario que forma parte del Estado, pero que la gestión de dónde pongo al reo, qué clase de, digamos, régimen tiene ese reo,
como decíamos, hay gente que tú preguntabas antes, ¿debemos rehabilitar a los reos? Sí, debemos rehabilitar a los que son rehabilitables. Hay gente que sí se merece estar en una celda durante 12 horas sin contacto con nadie y quizás salir él solito a tomar el aire y hacer un poco de ejercicio, pero no lo juntes con otra gente porque lo que va a hacer es sacarles no sabemos quiénes son rescatables y quiénes no, en este momento. No tenemos ni la más remota idea. No, cuando recibe el sistema de justicia no hay ningún tipo de clasificación que se podría hacer a través de mecanismos psicológicos, digamos, y a través de test psicológicos para determinar ya cerrando el tema, se nos ha ido el tiempo. Conclusiones, Estuardo. Mira, la primera conclusión, y que tenemos que actuar rápido, es que también creemos que todo se va a solucionar metiendo a la gente a la cárcel. Estoy seguro que de los miles que están en cárcel, muchos de los casos se pueden solucionar sin la intervención del sistema penitenciario, sin la cárcel. Se pueden hacer, digamos, negociaciones en otro lado. Yo sí creo en la posibilidad de tener un reagrupamiento de reos por el nivel de crimen, y dos puntos que sí tenemos que tratar. Alianzas público-privadas, puede ser en términos de construcción y administración, pero digamos que sea administración de las cárceles con castigos o penaltis muy claros para quienes lo hagan. Y luego, algo que para mí siempre va a ser importante aquí, es que el sistema de justicia tampoco tiene que estar enviando a todo el mundo a la cárcel. No es la solución. Daniel, conclusiones. Conclusiones, debemos apostarle a más infraestructuras, debemos apostarle a la profesionalización de las personas que gestionan las cárceles y sobre todo de los agentes que gestionan las cárceles. Debemos tener algún tipo de contacto de alianzas público-privadas y sobre todo debemos tener un sistema de clasificación de reos para que existan distintos espacios penitenciarios donde se apliquen distintas políticas. A algunos ponerlos a cultivar y hacer manualidades, a otros aislarles del resto de la población y a otros digamos, quizá a lo mejor una especie de política intermedia. Muy bien, vamos con la encuesta para saber el resultado de lo que opina la audiencia sobre quién debería estar en control del sistema penitenciario y poderlo administrar de una forma efectiva. Y esto fue lo que opinan los televidentes. 42% que debería de privatizarse, La gestión, sí. 34% gobernación y 24% que el ejército cambió de lo último. Pasamos de gobernación, subió... De gobernación entró, y desplazó a ejército. Bueno, eso fue lo que usted opinó. Muchísimas gracias, Estuardo, Daniel, por ayudarnos a analizar este tema. Ya lo sabe, estamos a las 10 en punto de lunes a viernes aquí en Sin Filtro, el lugar del análisis ágil y directo. Y también desde las 9 de la noche con todas las noticias en Noticiero Guatevisión. Soy Ben Kenchín y que tenga muy feliz noche.